maestro. Mi amigo Rosarino. Qué lindo verte. Y aparte un miércoles, como cuando éramos jóvenes y hacíamos los Claro, miércoles que de charla. esas charlas tan maravillosas que siempre me las recuerdo. Y a mí me pasa igual. Me dice, tienen que volver a hacer. Ya lo vamos a volver a hacer regularmente. Sería una buena idea. Bueno, miércoles previo a la elección. ¿Ya está? ¿La suerte está echada? No. Puede haber sorpresas, por supuesto, porque las encuestas no son rigurosas. Hay tendencias que están prácticamente instaladas, ¿no es cierto? Para mí, mira, no te voy a decir nada excesivamente original. O se la lleva Milei en primera vuelta, que es probable, pero me parece que lo más seguro es que haya una segunda vuelta. En esa segunda vuelta, que en la última semana precipitadamente quiere meterse la señora Patricia Bullrich, y donde parece estar más consolidado Milagro Massa. Milagro Massa. Yo escribí un texto que se llama Entre el fenómeno Milei y el milagro Massa. Es decir, Argentina condicionada por efectos casi sobrenaturales. Porque, bueno, lo de Massa es absolutamente milagroso. Lo que hizo desde este gobierno, que prácticamente no existe. Yo en el último texto hablo como de una reelección de él, porque hace más de un año que es el presidente. Él en realidad va por una especie de reelección virtual, ¿no es cierto? Bueno, Milagro Massa, que con todo, entre escándalos, la catástrofe inflacionaria, el tema del dólar, todo eso, el tipo todavía que se mantenga en una posición competitiva, yo lo atribuyo a una cuestión casi milagrosa. Ayer lo escuché a Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que él decía que eso solo se puede atribuir a un animal que existe, decía él, que se llama peronismo. ¿Coincidís? Mira, el peronismo y también el factor humano, la ambición política, la vocación, porque bueno, Massa conjuga, si vos querés, experiencias, caídas, es muy importante, te lo dice el autor del Cuaderno del Acostado, es muy importante la caída para tomar un cierto ímpetu cuando, qué sé yo, cuando creces, cuando te repones. El peronismo se vive resignificándose permanentemente. Y él también se resignifica. Por eso, bueno, por eso hasta ahí. Y me parece que a lo que se va en la Argentina, pase lo que pase en la elección, podemos estudiar todas las alternativas, se viene una reconfiguración total del tinglado político y lo más importante que te puede interesar es una reconfiguración generacional. Generacional me parece importante. Por ejemplo, en el peronismo vos vas a tener tres tipos que, pase lo que pase en la elección, van a quedar fuertes. Hacia el centro izquierda Axel Kicillof, hacia el centro derecha Sergio Massa, y desde lo que Federico Zapata llama el peronismo farmer, el peronismo desde el interior, tenés una figura como Yar Llora, y todos tienen entre 50 y 52 años. Es verdad. ¿Y qué edad tiene Javier Milei? 53 años, digamos. Cuando yo te hablo de una especie de reconfiguración generacional, tiene que ver con eso y es lo que me permite a mí tener un cierto optimismo, pese a todo, con respecto a la Argentina. Y estoy pensando en Juntos, pase lo que pase. Ahí hay, bueno, ¿hay algún recambio generacional ahí en Juntos? No sé si recambio generacional. En Juntos va a tener, depende de cómo salga la elección, va a tener que pugnar por el mantenimiento de su integridad. Porque no tiene sentido hablar ya de diagnósticos y de resultados. Si la señora Patricia Bullrich logra meterse en el balotaje,
que si eso lo hace por los últimos movimientos. Yo creo que perdió mucho tiempo y fue bastante tardío, e intuyo que se agotó en la epopeya de vencerlo a Larreta. Y una vez que lo vence a Larreta, se queda con un discurso que encuentra a otra persona que ese discurso lo trafica mucho mejor. Es que vos llegás con una mercadería donde tenés un representante que ya tiene prácticamente ese mercado. El giro, la paradoja de designarlo a Rodríguez Larreta, todas son paradojas aquí. Y también tiene que ver esto con las intermitencias y los ingresos, retrocesos y posibilidades. Cuando lo pone a Larreta, que es al que combatió, es porque Larreta le brinda lo que ella ahora necesita. Así como Melconian le aportaba solidez económica, este muchacho Larreta le aporta gestión, le aporta experiencia de gestión y una suerte también de sensatez y racionalidad, porque curiosamente el proyecto más racional que había en las PASO era el de Larreta, que es el que venció. Y es la receta de Larreta, como candidato, la que toma su adversario, en realidad su amigo, desde el peronismo, que es Massa. Cuando Massa dice, voy a hacer un gobierno de unidad nacional, que es lo que sale a quebrar ahora Patricia Bullrich, con la designación en su gobierno eventual de Larreta, que Larreta proponía, con otras palabras, sin encanto, exactamente lo mismo. Proponía un consenso del 70%, plan integral. Bueno, con el plan integral que se lo pone Melconian y con esta idea del consenso que trae Larreta, pero me parece que es tarde. Yo quizás con estas metáforas humorísticas mías puse que Juntos por el Cambio está en ese momento del partido que mandás al arquero a cabecear. Ojo, a lo mejor el arquero te la emboca de palomita, pero está en eso. Ahora, si es como se prevé, y hay la tendencia marca y la interpretación marca, que hay una segunda vuelta entre Sergio y Milei, te diría que la reconfiguración va a ser mucho más clara, porque se van a alterar mucho los valores y los espacios. Vos decís que un ingreso de Patricia a la segunda vuelta garantiza, tal como conocemos, la continuidad de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio. El no ingreso sería un problema. Quizá una eclosión. Sería un problema y porque, digamos, a ver, yo no participo de esa especie de diabolización que se hace de Milei. Yo no creo que haya ningún salto al vacío. Te leo diciendo eso. Absolutamente nada de eso. Primero, por lo que es la Argentina, que yo digo que hay una solidaridad con el vencedor y siempre se quiere correr en auxilio del vencedor, lo ves más moderado al personaje, el acuerdo que hizo con los sindicalistas, por más que le abra la puerta a la chicana fácil de casta y que esto que lo otro, pero no me parece desacertado. ¿Por qué? Porque tiene algo, Milei, aunque no lo asuma, de peronista. No en vano, él admira tanto lo que hizo Menem y Cavallo, que lo que hizo Menem y Cavallo se pudo hacer porque estaba el Partido Justicialista detrás que lo avalaba. Deja que subrayo esta frase. Milei tiene algo de peronista. Pero tiene, por supuesto, algo que perfectamente podría convivir. ¿Qué es lo que hace que él no pueda convivir, por ejemplo, con la Unión Cívica Radical? Porque el problema es que si es Milei el presidente o el candidato a presidente en la segunda vuelta, vos no te podés imaginar un radical que lo vote a Milei. No parece. Va a estar en un problema, porque el radical, por distintas cuestiones espirituales, tiene que estar también en la ciudad con Jorge Macri, que Jorge Macri
creo que, bueno, va a ser el favorito para ser el mayor, el alcalde de esta ciudad, va a ser la figura más importante del espacio PRO. Del espacio no radical, de lo que todavía es Juntos por el Cambio. El otro puede ser Frigerio, si le va muy bien en Entre Ríos. Lo que pasa es que yo miro permanentemente la política sin tener la especie de superstición de creer que la política es solamente el AMBA. Muchas veces lo hemos hablado eso. La Unión Cívica Radical, que es quien aporta el blindaje territorial, fundamentalmente Juntos por el Cambio, tiene 5 gobernaciones, debe tener cientos de intendencias, tiene una fuerza territorial importante y queda con un cuadro con muchas expectativas, que es de tu provincia, que es Puyaro, que yo también lo incorporaría en la renovación. Pero por supuesto que tiene que ver con eso. Ahora, estaba pensando de esto que estás diciendo, que, para usar el término de la doctora, la comarca escriturada a nombre del PRO va a ser el único bastión, si todo sale bien. ¿Lo das por asegurado a Jorge Macri en la ciudad? Mira, intuyo que sí, porque intuyo que los radicales, por más que no tengan buena relación con los radicales, pero me parece que Jorge Macri en esto es un poco más vivo incluso que su primo, porque su primo, Mauricio, siempre fueron una carga los radicales, salvo algún radical con el que tenía una buena relación. Hoy Macri es otro que está en problemas, porque todos le reprochan sus juegos con Milei, pero Milei es el que mejor explica el fracaso de Macri. Macri quisiera hablar como Milei. Milei en este aspecto te diría que lo colonizó muy bien intelectualmente, y ese es un problema que tiene Patricia, porque hoy a Milei no le conviene tener una buena relación, le inventan todas las tonterías, que montonera. Acá, viste, uno carga siempre con el fracaso, con el pasado, y estas cuestiones que te acusan de lo que fuiste, lo que dijiste en aquel momento. Pablo Giussani, un gran intelectual, el que escribió Montonero, La soberbia hermana, decía: un político queda prisionero de su primera afeitada. Es una hermosa frase. Bueno, por supuesto que sí. Ya, mencionaste a Macri. Yo te iba a plantear un panorama de ciertas ausencias en este proceso electoral, de gente que supo ser muy importante. Empecemos por la doctora. Y la doctora va a tener siempre fuerza. La doctora con un discurso, y va a tener material, todos los comunicadores, para analizar lo que dijo, lo que no dijo. Tiene ese secreto encanto que hace cotizar hasta sus silencios. Cuando habla, se llevan todos a la carga por las cosas que dice o no dice. Cuando calla, todos quieren saber por qué calla. ¿Entendés? Hay algo que hace que ella ese encanto lo mantenga. ¿Todavía tanto? Yo no sé, pero yo no creo que ella hoy tenga aspiraciones personales de continuidad. Y el kirchnerismo, que también es acá donde se equivoca Juntos por el Cambio, yo no estoy para ser asesor ad honorem de todos, para nada, pero se equivoca Juntos por el Cambio en hacer del antikirchnerismo su móvil principal de campaña, porque el kirchnerismo hoy es un sector minoritario en un peronismo un poco más complejo, que se resignifica y que tiene mucha potencia en el interior. Es una fuerza minoritaria que tiene una presencia significativa en la provincia de Buenos Aires, en algunas secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Bueno, podés hacer prácticamente el gran móvil de tu campaña. El kirchnerismo, cuando se trata de una franja, un espacio que no tiene presencia en Córdoba, no tiene presencia en Santa Fe, no tiene presencia en Mendoza, es una fuerza minoritaria que se siente en retroceso, que tiene una muy buena alianza
sobre todo a nivel la doctora y quizás Máximo también, con Sergio Massa. Y Sergio es el que, donde hoy se confluyen todos los peronismos, muchos simplemente por pragmatismo, aunque no lo quieran, hoy en defensa propia tienen que jugar con Massa. Bueno, primera ausencia, la doctora que vos no la ves con grandes aspiraciones. No. No quiero decir en retirada porque no me la imagino. No es pero... retirada, retirada no, pero no la veo con aspiraciones de protagonismo personal. Ok. Segunda gran ausencia, Carrió, el insumo moral, como Y decía vos. el insumo de la transparencia. Lo que pasa es que ella tiene una mercadería, que es la transparencia, que se utilizó muchísimo. Y yo cuando hablo de la coalición cívica, siempre me viene un adjetivo que es la palabra estancada. La coalición cívica se estancó, que es, casi te diría, un destino de todos los espacios políticos inspirados fundamentalmente en la denuncia como política. Cuando vos tenés la denuncia y la anticorrupción casi como máximo objetivo de lucha y de movilización, y cuando de pronto no tenés ni siquiera movimiento de capitales, como para que haya corrupción. como para que haya corrupción, ¿qué es lo que aparece? Ahora apareció el tema Insaurralde y los salva a todos, como si esto fuera una novedad, o con lo que pasa con Chocolate. Lo que pasa con Chocolate, todos los políticos tienen que callarse la boca porque todos saben exactamente que el tema Chocolate es absolutamente transversal y se conoce. Y acá sería interesante, si la realidad fuera un poco menos hipócrita y menos cínica, hablar de otros mecanismos de recaudación, si vos querés, para sostener algunas cuestiones de la política que son necesarias. Como por ejemplo... El funcionamiento. A mí, a ver, yo sé que todo lo que digo yo es polémico, afortunadamente, pero a mí me parece muy paradójico también que sea la doctora el emblema de la corrupción, cuando fue exactamente la doctora que a partir de la muerte de Néstor Kirchner quiso absolutamente limpiar todo. Hay anécdotas que son maravillosas. Nada quería saber de valijas, de cosas, ninguna de esas cuestiones. Aunque quizás todo funcionaba, no era que las valijas eran una consecuencia, era un instrumento. Las irregularidades, si vos querés, eran casi instrumentos necesarios de continuidad porque quizás hay que buscar otros mecanismos. Y sin entender la capacidad recaudatoria, la concepción recaudatoria del poder, no se puede entender el kirchnerismo. Pero digo, si suponete que te concedo que la doctora no quería desarticular. Después no le salió, ¿no? Esos son todos temas personales, pero vos cuando ves a todos los que eliminó, decís, ¿qué es lo que pasa acá? Yo sería hasta terrible de mi parte decirte cuál fue el error de ella. El error de ella fue hacer de su marido una especie de San Martín, cuando en realidad no era San Martín. ¿Entendés? Hacerle un eternauta, un nestornauta, a un tipo que fue un líder de culto y un fenómeno recaudatorio. Vos no podés entenderlo a él solamente por el aspecto recaudatorio, como tampoco lo podés tomar solo como un líder absolutamente romántico. En realidad generó toda una estructura de poder, porque el máximo pecado de Néstor Kirchner fue morirse. Fue el error casi imperdonable, un desatino, haberse muerto sin resolver todo eso que había generado, con la complicidad de todos los grandes medios de comunicación de la Argentina, a los que hasta en el 2007, cuando se fue, los tenían en el bolsillito a todos. Te habla ahora el autor de La marroquinería política, que la publiqué
en ese momento y casi parecía un solitario rencoroso, que no era nada de eso, simplemente era información, donde los grandes medios de comunicación colaboraban con su silencio. Pensando en otro gran ausente, y sé de tu honestidad y consideración, no sé cuál es el término, respecto del que está golpeado, vos siempre decís y cumplís que no golpeás al que está en el suelo. Hay otro ausente que yo no recuerdo una historia de debates presidenciales, campaña electoral, sin mencionar al presidente. Pero bueno, porque el presidente hoy es Massa. Por eso digo que Massa va por su reelección. Es casi una osadía decir que Massa va por su reelección, pero en la práctica Massa tomó el poder en agosto del año pasado y desde entonces todo oscila alrededor de Massa. Lo de Alberto Fernández fue un malentendido. Fue, si vos querés, una pausa casi banal de la historia argentina. Wow. Que le tocó una muy complicada, que se elevó de la misma forma que se desinfló. A partir de algunos hechos puntuales y demás. Ahora, como en la Argentina siempre todo viene para peor, uno de los riesgos puede ser que dentro de 8 meses digamos, qué grande que era Alberto Fernández. ¿Te parece? El máximo estadista. ¿Te parece? Digamos, comparativamente, en la Argentina siempre pasa algo similar. Hoy está inadvertido, hoy está en China, bueno, terminó de instrumentar un swap, y ayer tuvo un diálogo en su condición de presidente de la República. La Argentina no es un país elemental cualquiera. Estuvo con Jinping, ¿no es cierto? Estuvo con el secretario de China, que hoy está, o ayer estaba con Putin, y que es una de las garantías de solución del problema fundamental que hay en el mundo hoy. Del que me quiero referir en un ratito, pero me quedé que es tremendo. Porque mirá que hemos dicho, me pongo primero a la cabeza adjetivos de Alberto, pero decirle una pausa banal en la historia política argentina fue un error de la doctora, fue una especie de ingeniosidad táctica para una catástrofe estratégica. Y esto también acentúa el milagro, Massa, porque con un gobierno inexistente, con un presidente pobre, que la verdad te puede incitar incluso hasta la compasión, porque no tenés cómo denunciarlo siquiera. ¿Sabés qué terrible es haber pasado por el poder y lo que tenés para denunciarlo es una fotografía que no pudo contener por un cumpleaños familiar? ¿Por qué lo vas a denunciar? Cuando él dice, yo me voy sin ninguna causa, que lo enarbola casi como un mérito, es casi un defecto. Tenés que tener causas, tenés que tener acusaciones. Con tanto movimiento de capitales, con tantas cosas que hay que hacer en la Argentina, es imposible salir indemne. Claro, no tenerla habla de la inocuidad. Si no pasó absolutamente nada, puede decir, sí, no, a mí nadie me puede acusar de nada. Claro que no. Nada. Es un tango, nada. Que es lo peor que te puede pasar. Hay una cuarta ausencia, por mencionar algunas, que ma non troppo, dirían los italianos, que es Macri. Hoy Macri, Mauricio, estuvo ausente, coqueteó con Milei, hoy pide que voten por Patricia. Mira, Mauricio generacionalmente está, es un poco más, digamos, experimentado que los que están, si vos querés, en el primer 50. plano. Yo creo que él, al declinar su candidatura y al creerse que en su condición de pendeviejo estaba en condiciones de asesorar a la humanidad y estar en una política absolutamente superior, creo que prácticamente se sepultó. Se sepultó políticamente, te digo, porque él tiene una excelente relación con Milei.
supongamos, si Milei es el presidente, Milei, que no es ningún tonto, no es ni tonto ni loco, tiene alguna tendencia, si vos querés, al desborde. Es imposible estar de acuerdo con él con todo lo que propone, pero ni loco Ni tonto. y tonto menos, te diría. Cuando él le dice, yo le daría un lugar al presidente Macri, él le habla desde el poder a Macri. Es Milei el que le habla desde el poder. Yo lo llamo el ángel exterminador. Él exterminó todo lo que pudo. Casi todos los que hicieron política con él fueron sistemáticamente exterminados. Bueno, podemos hacer una lista de nombres importantes. El último Larreta. fue Larreta. Y tienen que recurrir a ese Larreta para solidificarse un poco una campaña, porque tenés una candidata que es muy luchadora, es muy buena política, pero como candidata te presenta algunos problemas que son técnicos que se podrían haber resuelto fácilmente. ¿Qué es lo que tiene ella? Una tendencia más a la consigna que al análisis. Ella es consignera, no tiene discurso. De pronto, otros políticos, Milei tiene más discurso. No tiene una formación económica, se lo suple con Melconian, ¿no es cierto? Y después tiene una característica que es técnica, que se podía haber resuelto, que tiene un pensamiento que marcha mucho más rápido que su capacidad oratoria. Y sus oraciones son oraciones subordinadas que quedan interrumpidas. Y a veces pasa como le tiene que decir Sheinbaum en un reportaje, no entiendo. Claro. Porque todo lo que tiene para decir se mezcla por sus oraciones subordinadas. ¿Qué lo tendría que haber hecho? Un técnico le dice, vos tenés que usar frases cortas. Sujeto, verbo, predicado y basta. Frases cortas. Claro. No que yo te hablo a vos. Yo puedo abrirte 5 ventanas cuando hablamos, pero como novelista también. Varias historias, pero como novelista vas ahí. Tenés el centro, ¿no es cierto? Qué interesante. Juguemos un ratito el contrafáctico. ¿Pifió Mauricio al no presentarse? Sí, por supuesto. Y debe estar arrepentido. Pifió con información, porque de pronto vos podés armarle un escenario, pero quiso caminar en Bariloche y, digamos, su imagen está por el piso en ese aspecto. Él, digamos, yo mismo lo escribí con respecto a Jorge Macri cuando quería ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le digo, no vayas con ese apellido. Ponete Boga Macri, que es porque tiene algunos problemas. Él avanzó mucho políticamente en manejo de poder, en lenguaje incluso hasta gestual. Él convirtió el lugar donde estaba ya en Cumelén, en Puerta de Hierro en su momento. Todo oscilaba alrededor de él, generó. Y él, si quería jugar, tenía que jugar. Jugar y no apostar a, qué sé yo, a una especie de Aznar, que no le va nada bien a Aznar tampoco. Acá en política, cuando vos... Acá no existe ni el poder delegado, y el prestigio, y grandes consejos. Acá el que tiene el poder, el que tiene la manija, la tiene. Y el poder está para usarlo, e incluso para abusarlo. Lo que no podés es no manejarlo. ¿Te merece algún comentario? Son raros los 3 candidatos a vice. No es raro la expresión, son particulares. ¿Te merece algún comentario, Villarruel, Petri? Bueno, Villarroel es, si vos querés, te diría, es una prueba de los cambios que se registraron en la sociedad. Villarroel no podía haber sido presentada 10 años antes. Digamos, no solamente la sociedad se corrió a la derecha, sino que la agenda en la Argentina, la agenda política es de derecha. Como la agenda política es de derecha, Milei, la máxima, si vos querés, ¿cómo te puedo decir? La máxima
disrupción intelectual, cultural, fue esto que es una especie de cuestionamiento a toda la interpretación político-cultural del humanismo de los 40 años de democracia. Y la dama tampoco es para catalogarla directamente, simplemente por su actividad con respecto a las víctimas del terrorismo. Evolucionó. Yo cuando conversé con ella por primera vez era una señora, hoy la veo convertida en una política que casi te diría más lo modera a este muchacho. Y lo importante desde el punto de vista político, para Juntos, les llevó todo el voto militar y todo el voto seguridad. Claro. El voto seguridad lo mira más con simpatía, porque Villarroel, también claro, ese sector interesa. Luis Petri es... Y bueno, Luis Petri es eso que vemos. Luis Petri es un muchacho que perdió la interna. Ninguno de los dos son políticamente significativos. Brindan grandes aportes. Pueden hacer un buen aporte militante, pero no es un aporte político en representación de votos. Rossi es un militante, un excelente funcionario, fue muy buen ministro de Defensa, uno de los pocos ministros de Defensa que es respetado por los militares y con el discurso que venía Rossi, ¿no es cierto? Sin embargo, lo respetan y no fue malo, pero perdió todas las elecciones, yo lo llamo invicto, porque todas las elecciones perdía y a medida que perdía iba por una causa superior. Pero bueno, Rossi es una prueba de la concesión de la doctora, porque ¿qué es lo que pasaba ahí? La doctora y ningún gobernador quería internas. Este era el problema de Scioli, porque todo gobernador que ya eligió sus candidatos, su territorio lo tiene resuelto antes de la presidencial, ahora me venís a hacer una interna, que mi enemigo interno en la provincia me va a venir a jugar con Scioli. Nadie quería esta... Y lo importante ahí era bajar la candidatura de Scioli. Y bajaron la candidatura de Scioli mientras celebraban su lanzamiento. Esas cosas que sí pasan en el peronismo. Mientras festejaban el lanzamiento de Scioli, en la misma fiesta lo bajaban. ¿No es cierto? Eso es bien del peronismo. Porque ¿qué era? A Scioli, pobre, decían todo que la lista la sostenía Alberto Fernández. Había que convencer a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández dice, bueno, yo pongo el vice, dice Alberto Fernández. Y bueno, pongo el vice y le puso este vice. En algún momento la fórmula era Massa-Mansur. Sí, claro. En realidad, tengo entendido que Mansur estaba enojado por quién lo había bajado y que de pronto creía que era Massa el que lo había bajado, y quien lo había bajado fue Alberto Fernández, que Alberto Fernández dijo Rossi. ¿Dónde queda la cámpora en este proceso electoral? Y la cámpora tiene que tener su propio proceso. Ya la cámpora no es un movimiento juvenil. La cámpora son todos señores de 46, 47 años, están todos en la edad del poder, y no generó un candidato importante. Ocuparon espacios, se comieron hasta las miguitas de la panera, si vos querés, pero no generaron una política, por lo menos para competir. Y están con un discurso más para ser silenciado, porque en realidad, ¿qué es lo que ponen los pibes de la cámpora y todos los que estaban con los pibes para la liberación y demás? Su concesión, su resignación y la aceptación de que no hay lugar para ese discurso en una sociedad que giró a la derecha y con una agenda política y económica que es más de derecha aún. ¿Qué es lo que discutimos acá? El tamaño del ajuste, quién ajusta, cuánto se va a ajustar,
cómo va a ser la relación con el fondo. No te dan lugar para soñar con alguna cosa, con alguna revolución Una imaginaria. utopía, claro. Con alguna revolución imaginaria. Y es terrible eso, porque esto es lo que tiene que aprovechar Bregman, que es la solitaria en materia de esclarecimiento y que puede plantear cuestiones distintas que, bueno, que no son acompañadas por la sociedad, casi te diría, lamentablemente incluso, porque sería muy bueno tener una izquierda un poco más presentable y formada, ¿no? ¿Ves en Schiaretti lo que algunos esbozan un acercamiento a Milei? No, puede ser. Mira, Schiaretti es pragmático. Schiaretti, junto con De la Sota, gobiernan hace 25 años, un cuarto de siglo, Córdoba. Se dan el lujo de pretender exportar el modelo cultural Córdoba. Es interesante estudiar el cordobesismo. Yo por eso recomiendo un libro de Federico Zapata que acaba de salir, Los muchachos cordobeses. Y arrancó tarde esta campaña, porque es un tipo que a los 74 años deja la gobernación con 4 años más para el peronismo de Córdoba, que no es lo mismo, y gana también hasta la capital. Y esto me parece que es una yapa, esta campaña presidencial. Si Schiaretti con Randazzo hubieran comenzado 8 meses antes y hacían una política territorial, con charlas verdaderas con gobernadores y armar alguna proyección desde las provincias hacia acá, hubiera hecho una elección importante. Dame tu percepción de la provincia de Buenos Aires con el gótico Grindetti y Píparo. Va a ganar el gótico. Kicillof, ¿eh? Va a ganar el gótico, va a ganar Kicillof. Hay un muy buen candidato que tiene mucha suerte, que viene enriquecido por la suerte, que es Grindetti. Nadie pensaba en Grindetti para ser candidato de Bullrich. Tenía 4 coreógrafos alrededor. Todos pensaban que iba a ser Ritondo. Fue Grindetti, a lo mejor por el dedo de Macri. Seguramente. Pues hay que acordarse los afiches, ¿no? Todos pensaban que él era invencible Santilli. en pro Santilli y bueno, en la desarticulación y pulverización de la reta cae también el pobre Santilli y gana también. Y aparte, presidente de Independiente. Club que se iba al descenso, no podían ir a la cancha porque los insultaban. Aparece Tevez, gana todos los partidos, empata, pelea un campeonato. Es un hombre que viene con suerte. No sé si le va a alcanzar para esta final. Y no sé si a Píparo, porque ¿qué es lo que pasa con Milei? Milei puede ganar él, pero no hay una repetición del producto Milei en todos los territorios. Milei es un favorecido de que todos hayan elegido sus autoridades ya en las provincias, porque claro. ahora disputa ahí. Puede disputar en otro lugar. Y esta es otra elección. Se enoja Carolina Píparo, por quien tengo un especial respeto por obvias razones, cuando yo hago esta pregunta, pero porque me acuerdo de Lanusse y Perón. ¿Le da el cuero a Píparo para ser gobernadora de la provincia? No la conozco, sinceramente no la conozco y no me atrevo. Por supuesto, mira, a todos le puede dar, porque cuando vos ganás, fue gobernador Armendáriz de la provincia de Buenos Aires, cuando vos ganás y tenés la capacidad de designar y hay espacios, hay muchas cajas que van a tener que ser manejadas, hay estructuras que funcionan y que vos podés incorporarte o intentar cambiarlas. A lo mejor intentás cambiarlas y durás 15 días. Te podés acomodar y sí, todo se puede. Yo creo que no hay ninguno que sea un salto al vacío. Para nada. Para nada. Ni Milei en la Nación, ni Píparo en la provincia. Intuyo, para jugarme. Creo que Kicillof la tiene casi asegurada y es la apuesta de la doctora
que me parece que nadie atendió ni analizó, es la apuesta casi más riesgosa de la doctora, poner en la provincia del pecado A un honesto. un transparente. Porque todas estas cosas que saltan de la provincia de Buenos Aires no es para sorprender a nadie. Incluso con la apuesta cinematográfica del yate Marbella y la Linda. Una anécdota y una operación. Una operación. Una ¿no? operación, se comió una operación. Y esto, bueno, pero los hechos están. La operación arrancó fuertemente con el rumor de los 20 millones de dólares Del divorcio. del divorcio, que me parece, según mis fuentes probablemente malas, bastante, algunas con conocimiento de estas cosas, me dicen que es absolutamente imposible poner 20 palos, como se decía en alguna cuenta, y menos en el Uruguay. Pero bueno, ahí arrancó y el tipo tal vez no se dio cuenta que había arrancado algo muy fuerte y fue completada con una tontería que, bueno, que todavía brinda bastante Material. narrativa. ¿Sospechás, sabés quién lo operó? Son muchos los que lo saben. Y el que lo sabe también es el mismo Insaurralde. Y algunos que son prácticamente apuntados, casi se ríen por el mero hecho de ser señalados. Y te pueden llegar a decir, qué sé yo, ladran Sancho. Claro. Bueno, pero esto es, te comiste una operación, te la comiste. Y bueno, ya está. Y es un problema porque todos los escándalos muy sospechosamente coinciden con fechas clave del calendario electoral. Total. Jorge, estás muy atento y muy escribiendo, en redes te veo mucho, sobre el conflicto en Medio Oriente, sobre lo de Israel y Hamás. Mira, yo sé que es un tema muy sensible para vos, y bueno, pero me parece que hay que tomarlo y hay que analizarlo. Y hablar en serio del tema. ¿Y qué es lo que tiene que ver con la seriedad del tema? Vos tenés que decir la verdad, que es lo que se discute hoy en Israel, y van a tener que discutirlo durante un tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pudo haber perforado el mito de la invulnerabilidad y cómo se puede aceptar que el Hamás los engañó durante 3 años? Que el Hamás fingió un relajamiento de sus actividades y acompañar casi moralmente toda la reconciliación sunita con Israel derivada de los acuerdos de Abraham y pensar ya que el tema Palestina-Israel, era un tema casi secundario. Era un tema que prácticamente ya no entraba en la agenda. El genio de este operativo se llama Mohammed Deif, que es el estratega de Al-Qassam, que son las formaciones especiales, se hubiera dicho en los 70, de una fuerza política que es el Hamás, que encabeza hoy un Haniyeh, Ismail Haniyeh, después de haber asesinado selectivamente a los 2 líderes anteriores, el Yeki Ahmed Razan y Rantisi, y en muy poco tiempo prepararon algo cuando todos estaban absolutamente relajados, porque creyeron que algunos cohetes que se tiraban los tiraba la Yihad Islámica
que ellos sí responden a Irán. Y si yo te digo a vos que Hamas no responde a Irán, que Hamas estuvo enfrentado con Irán, Hamas es sunita, todo lo que tiene que ver con iraní viene por un lado chita, y los engañaron, y de un día a otro se relajaron tanto que las 23 entradas de acceso a la frontera, que antes tenían por lo menos 4 tanques cada una, tenían un soldado, en realidad una soldada. Entrar ahí fue con una facilidad y estaban tan relajados, tan despreocupados que hasta hicieron una fiesta de rock musical casi al lado de la frontera. Fue, te diría, un horror en materia de inteligencia. Ahora, ¿qué es lo que consiguieron estos muchachos? ¿Qué es lo que consiguió el Hamas, que hoy es el tema principal de la agenda geopolítica? Primero, instalar la cuestión de Palestina otra vez en el primer plano. Primer objetivo. Segundo objetivo, congelar todos los acuerdos de paz que se sobrellevaban después de los acuerdos de Abraham. Sí. Una Arabia Saudita cada vez más pragmática, que avanza con Estados Unidos en un acuerdo que se discute en temas nucleares y demás con Arabia Saudita, y sistemáticamente y al mismo tiempo con China avanza en una reconciliación con Irán, intercambio de embajadores, toman tecitos, comen alguna delicadeza persa o árabe, y en un momento en que Estados Unidos no tiene una gran autoridad y no tiene un presidente con un nivel de condición de estadista superior, y en un momento en que Israel tenía el peor gobierno de su historia. Digamos, si vos no ponés todos estos elementos en el primer plano, y yo estoy preocupado, y con algunos amigos, algunos por supuesto también de la comunidad israelí, se habla del destino que puede ir tomando este conflicto, que me parece que se puede poner cada vez más riesgoso. Todos, el alemán, el americano, todos quieren que no ingresen por tierra. Israel se ve necesitado de una represalia, pero es una represalia que genera mucho más inquietud, porque puede haber una guerra de guerrillas en el interior de Hamas, puede abrirse otro frente por parte del Hezbollah, que eso sí es Irán. Y se vive ahora una guerra de inteligencia y de comunicación. Hoy la comunicación forma parte de la guerra. Y está a la par de los misiles. Y Israel, y esto te voy a decir algo que puede ser lo más problemática, cuenta con un arma de destrucción masiva cultural, que es la acusación de antisemita a todo aquel que pueda elevar alguna crítica política, como si fuera, salió en artículos de revistas, hoy dicen la cuestión palestina es el nuevo holocausto. Están locos, muchachos. Uno no puede ser sospechoso por saber nada más. No. En este interesantísimo análisis que haces, la apuesta de la cuestión palestina, desnudar la vulnerabilidad del sistema israelí, no se puede dejar de decir que se hizo a costa de una masacre intolerable. Pero por supuesto, la masacre, en realidad, la reacción de Israel no es una consecuencia, es el objetivo, es el otro objetivo de Hamas, porque la reacción tiene que ser también como corresponde, con muertos, con horror, como lo que es en la guerra. Muertos, horror,
que es también el objetivo que hace que esta discusión se dé en todos los países, que haya manifestaciones a favor y en contra en Europa, y que me parecería que en este momento esto, y esto es lo peor que te puedo decir, no hay solución. Pero lo comparto. Hoy no hay solución política, no hay autoridad para imponer una solución política, y vas a vivir una guerra de comunicación y de inteligencia. Y lo que yo creo que los periodistas, al margen de manifestar repudios o solidaridades y demás, no tienen que ser paladines del desconocimiento. Tienen que informar, tienen que informarse, tienen que conocer un aspecto que es tan complejo desde el punto de vista histórico. Esto viene desde el final, para hacértelo corto, desde el final del Imperio Otomano, desde esa caída y con tantas cuestiones que tienen que ver con la religión, las religiones a veces entendidas hasta como nacionalidades, con estados que son artificiales, con separaciones que casi son incomprensibles entre un país y otro, y generaciones, sobre todo en el campo palestino, porque hoy Palestina e Israel, los pueblos, son víctimas. Hamas, Claro. en algún momento, y esto algunos se enojaron que lo dije, Hamas fue muy manipulado por Israel. Porque Hamas lo que tiene en común con Irán es el no reconocimiento del Estado de Israel y, si es posible, la destrucción. Es que Y la destrucción no es no reconocimiento, del es Estado la de Israel. desaparición de la Ahora, faz de la la tierra, presencia ¿no? de Hamas Sí. durante mucho tiempo le sirvió a Netanyahu para no cumplir con algunas presiones que le hacían incluso sus aliados occidentales. Esa presencia casi justificaba el no cumplimiento de muchas cuestiones. Hamas, en cierto modo, y esto lo acusaban, y esto es la interna real del mundo árabe, lo acusaba de funcionalidad. ¿No es cierto? Y hay otros personajes, y hay alguno que puede tener más condiciones para intermediar, que me parece que es uno de los políticos más hábiles, que casi no se lo considera ni se lo conoce en Argentina, que es Erdogan, El turco. No, quiero decir que me apasiona, te escucharía todo el tiempo hablar de esto, quiero solo apostrofar que este arma letal que vos decías de la acusación de antisemitismo, me parece que aplica para el que defiende Hamás, no es tu caso, el que defiende Hamás, que propone la desaparición de la faz de la tierra de Israel. Entonces, a mí me complica el sí, pero. Claro. Sí, bueno, está mal la masacre, pero... Pero no es el pero, forma parte de la cuestión. Porque, digamos, la existencia, la destrucción del Estado, por supuesto que genera esa acusación de antisemitismo. Pero esa acusación de antisemitismo no te puede justificar absolutamente toda la problemática. No, claro, en ese aspecto, estoy de Hamas, acuerdo. algunos se enojaron y digo, Hamas en cierto modo fue casi creado y casi era fundamental para mantener alguna posición. Por ejemplo, para continuar con los asentamientos, que por supuesto que tienen cierta crítica, no de un periodista, de Naciones Unidas. Sí, el tema y no se podía cumplir tampoco con las resoluciones de Naciones Unidas. ¿Y cuál era el pretexto para no cumplirlas? Está la presencia de Hamas, yo necesito defenderme. Y esto es lo que generan, aparte del medio del desbarajuste y de la complejidad. Total. Pero yo lo que digo es la discusión. Hubo una reunión, Sí. embajada de Irán en el Líbano, donde estuvo el comandante de las fuerzas al-Quds de Irán, donde estuvo representante de la Yihad Islámica, de la Hezbollah, también de Hamas. Por supuesto que no llegaron a ningún acuerdo, porque son intereses distintos y son todos en medio de un diálogo de paz por arriba que
el Hamas sunita fingió Está claro. estar también involucrado. Y este es el origen, si vos querés, de la sorpresa. No, claro. Que motiva el relajamiento total de todos los sistemas de seguridad y que ahora estás en problemas porque ahora vos te querés vengar y esa venganza puede ser la sepultura de tu dignidad. Yo lo escribí con esas palabras, porque cuando vos tenés una reacción, yo no sé, tengo que creerle a Israel que la bomba al hospital fue de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica no tiene capacidad de tener algo semejante y se acusan, pero ahora ya es otra guerra. Es una guerra de información y de comunicación. Total. Y el periodismo lo que tiene que saber es como cuando vos tenés que filetear la información. ¿Qué hacíamos los periodistas? A mí un maestro del periodismo me dijo, vos tenés que saber filetear el pescado, saber separar y diferenciar el pescado bueno del pescado podrido. ¿No es cierto? 100% de acuerdo. Y el periodismo hoy tiene que situarse en el medio y saber que existe una diferenciación entre lo que es periodismo, orientación, comunicación y lo que es propaganda. De acuerdo. No comparto que el medio sea no repudiar una masacre. No, pero eso, pero no estoy diciendo... pero eso de básico. El mero hecho, por supuesto que se repudia. El método fue execrable. Son tipos que llegaron a matar, pero Total. el objetivo era matar, porque el objetivo era la reacción. Sí, pero ¿Entendés? siento Ahora, si no se entiende este tema y esta diferencia, y estas diferencias que tienen que con las complejidades religiosas, étnicas. De larga historia es... Y el error de creer que el tema palestino estaba superado. Total. Error que comparte Israel y los países árabes que creían sus élites que estaban en condiciones de arreglar. Las élites arriba tal vez sí, e inteligentemente sí, pero abajo se criaron con el rencor. Me gustó siempre verte. ¿Venís después de la elección? Pero cuando quieras vengo. Vamos a hacer, cuando seamos grandes vamos a tener un programa de encontrarnos a hablar de cosas. Para charlar de esto también. Es un honor. Gracias. Para mí. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.